Y ahora vamos entrando al capítulo final, uno de los más interesantes de la tarde, y es una discusión sobre los sistemas pastoriles más simples y resilientes y el rol de la genética. Para eso tenemos la presencia de Fernando Latanzi, investigador de pasturas y forrajes de INIA, y vamos a contar también con Federico Noya. Vamos a hacer una mesa redonda, Fernando va a hacer una presentación y podemos hacer un intercambio de preguntas. Así que, Fernando, buenas tardes, es un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchísimas gracias por el espacio que nos dan de participar de este inicio de Zafra con esta charla que cuando estábamos armando, con Fede, más allá de la coyuntura nos pareció que estaba bueno dedicarle 10 o 15 minutos de contar cómo uno elige desde un instituto de investigación como INIA, en alianza con empresas privadas como PGG Rhizon, qué traits, o sea, qué rasgos quiere mejorar de las forrajeras que estamos usando, ¿no? Y la idea de tener sistemas más resilientes y más estables es porque entendemos que es la forma de hacerlos más rentables, que en definitiva es lo que va a mover la adopción de la tecnología, y también más simples. Simples no en el sentido que son más fáciles, cualquier sistema pastoril es complicado, pero sí que se puedan protocolarizar, que podamos tener manejos que aplicados consistentemente nos producen resultados consistentes. Así que por ahí un poco salió el título. Yo soy Fernando Latanzi, trabajo en el área de pasturas y forrajes. Casi todos los datos que voy a presentar me involucran, pero no soy el actor principal. El grupo de pasturas somos como 15 que mezcla mejoradores, gente que está más en manejo, gente que está en protección vegetal. Así que bueno, yo estoy acá, pero el trabajo es de todo el equipo. Este grafiquito les muestra, es un ejemplo que tomé para mostrar qué es esto de la resiliencia. Resiliencia es que un sistema se recupere rápido de cualquier estrés. Y para forrajeras en Uruguay, para nuestra base de forrajeras templadas, uno de los mayores estreses que van a pasar son todos los veranos, algunos con lluvia, otros sin lluvia, pero siempre con mucha temperatura. Es un ambiente subtropical y así que todos los años vamos a tener altas temperaturas y alta radiación y algunos años eso sumado a estrés térmico. Este gráfico es un mapa de validaciones que estamos usando. Fede Noya seguro que lo reconoce porque lideró cuando estaba trabajando en INIA el armado de este Power BI, y esa flechita roja que ven al norte es la validación más al norte que tenemos de un cultivar, Festuca rizar, y que la voy a usar como ejemplo para mostrarles a qué le decimos resiliencia y cómo se puede medir. Es realmente, yo no estoy seguro que sea la más al norte de todo el hemisferio sur, pero debe estar por ahí, porque cuando comparamos la latitud con Argentina, con Sudáfrica y con Australia, todas las pasturas templadas están por debajo de esa latitud. Así que debe ser una de las festucas más al norte que tenemos en el hemisferio sur. Realmente bien afuera de la zona de confort de festuca. En el verano 2021-2022 también tuvimos altas temperaturas. Como decían recién, la sequía en la mayor parte de Uruguay se terminó a mitad de enero. Pero en este lugar de Uruguay, allá en Paso del León, en la puntita contra Brasil, se terminó recién a fin de febrero, principio de abril, principio de marzo. O sea, muy parecido a lo que sufrimos este año con un déficit muy fuerte. Y así es como se veía esa festuca rizar en el 20 y pico de enero. Estaba todo seco, no había nada verde y el satélite de arriba nos mostraba lo mismo. Lo único verde que se veía era una cañadita que estaba ahí. Llovió a fin de febrero. Y fíjense, para el 19 de marzo el satélite ya veía partes verdes y partes que todavía estaban secas. Y para mitad de abril, el 20 de abril, la parte de suelo más profundo, festuca se había recuperado. Eso que estaba todo seco, ahora tenía 60 o 70% de festuca. Y la parte con suelo somero, ahí se murió completamente. Entonces, ese es un ejemplo de a qué le vamos a decir resiliencia. Algo que está con un estrés muy fuerte y que con una combinación de genética y manejo, bueno, se recupera. Atrás de eso, antes de llegar a esa validación, está el trabajo de mejoramiento y el trabajo de cómo manejar esas pasturas para que la genética pueda expresar en este caso, su mayor persistencia, ¿no? Esto es uno de los muchos datos que hay sobre cómo se fue seleccionando. Esa línea verde que ven ahí es
relaciona el vigor que se veían las plantas parentales, o sea, las plantas que dieron origen a cruzamientos que después terminaron en rizar. Y cuanto más grandes estaban en diciembre, cuanto mayor vigor tenían, mayor sobrevivencia tenían en marzo, ¿no? Fíjense cómo sube. Y eso es algo que, bueno, el manejo es eso. Cuanto mejor está la planta al inicio del estrés, es la forma de que sobreviva. En azul es la misma curva para las plantas que fueron seleccionando. En ese momento se llamaban IGP-12, después terminó siendo rizar. Y fíjense, eso es lo que uno busca con mejoramiento genético. Un mismo vigor, tener 20 o 30% más de sobrevivencia. Hay un punto interesante que son todos esos puntitos azules, pintados de azul que están allá arriba, que todos tienen vigor alto. Esos son todos plantas seleccionadas y que además tenían un hongo endófito que lo que hizo fue asegurarles mejor persistencia porque hizo que en diciembre fueran grandes. Y es un ejemplo muy lindo para mostrarles el desafío que tiene un mejorador en este tipo de casos. Uno mejora la planta, hace la selección sobre el germoplasma, pero en realidad lo que está seleccionando es una simbiosis, en este caso entre un hongo endófito y germoplasma, para lograr esa combinación que te dé esa nubecita de datos azules allá arriba con máxima sobrevivencia, ¿no? Y cuando tenemos un poco más de plantas, de semilla, y podemos ir al campo a hacer algún ensayito en parcelas, este es el tipo de datos que buscamos. Abajo están Inia Aurora y Rizomat, que son los dos parentales que dieron origen a rizar, y en azul está rizar, y muestra también qué es lo que uno le puede pedir a mejoramiento genético. No es una festuca a prueba de balas, es una festuca que te da 20-30% más de sobrevivencia ante un manejo, que es el que hacemos en estos ensayos, que es asesino. Las cortamos a 3 centímetros el 20 de enero para que se muera todo. Bueno, se muere casi todo lo que no está seleccionado y rizar muestra un poco más. No es lo que recomendamos, obviamente, no cortarlas a 3 centímetros en esa época. Y Raigras anual, Raigras perenne, perdón, virazón, es una historia similar. Yo acá no les muestro la comparación con los parentales ni con de dónde se seleccionó, sino el efecto que tiene el manejo expresado como altura de corte ahí en pleno verano. Y fíjense cómo si uno las corta a 3 centímetros se muere absolutamente todo, si la cortás a 5 se muere, se queda vivo un 40%, y si la cortás a 9 centímetros queda vivo un 70%. A mí me gusta porque muestra dos cosas: lo sensible que es cualquier forrajera templada al remanente que uno deja durante el verano, y cómo Raigras perenne es más sensible que festuca y que dactilis, porque a una misma altura se muere más. Entonces son los dos elementos que me gustaba de mostrar acá. Y esa es la foto de cómo pasa Raigras perenne en verano sobreviviendo un 70%. No es que no se muere ninguna, pero se muere mucho menos de lo que preveía, al menos yo, cuando empezamos el ensayo. Esta es una tercera opción para hacer sistemas más resilientes. Es cómo cubrir el verano. Sabemos que, bueno, todo lo que les contaba es cómo hacer que las gramíneas templadas pasen vivas el verano, pero no quiere decir que produzcan mucho en secano. ¿Cómo hacer a tener producción de pasto en verano? Esta es una opción que vamos a ver, me parece, cada vez más, o que ojalá que se empiece a adoptar cada vez más en los sistemas de Uruguay, que son forrajeras de tipos subtropicales, en este caso Paspalum notatum, hay otros Paspalum, hay otros géneros, y que lo que son es una especie de sorgo perenne. Están muy quietas todo el invierno y a partir de que el suelo tiene 15, más bien 20 grados, hacen una explosión de crecimiento y ustedes ven ahí 3 curvas que construimos en 3 años de productividad. La gran diferencia entre esos 3 años es cuánto nitrógeno le pusimos. El potencial estaba así, la más bajita no le pusimos nada y a la de arriba le pusimos casi 200 kilos de nitrógeno que entraron para sostener esa productividad. Persistencia de estas especies no es un trait que buscamos, son nativas, hace miles de años que están viviendo acá, así que la persistencia no está asegurada. El punto era cómo generar algo que tenga producción de semilla local y sobre todo por el tema de sanidad. Yo creo que vamos cerrando y el mensaje final me parece que es esa combinación de manejo y genética nos permite hoy ser consistente en tener festucas o dactilis que podemos pedirle más de 4 años con ese esquemita simple de manejo, ¿no? Uno tiene que asegurarle nutrición con nitrógeno,
ahora cuando llega el otoño permitir que macollen y recuperen densidad, cuidarlas en verano, controlar la floración, y uno repite eso, y Festuca y Dactylis van a quedarse ahí. Raygrass perenne en principio también. Yo hasta hace un par de años no le daba mucha chance, pero hoy tenemos la primera validación que hicimos antes de ir a los comerciales, fue ahí en el predio de Estanzuela, en Isla Estanzuela, en la parte de lechería. Y bueno, y logramos 3 primaveras buenas, una tras de otra, todo en secano. Así que lo ponemos ahí. Paspalum, semilla local disponible. ¿Y cómo entra esto en el esquema de decisión? Esto es algo que vamos a empezar, o esperaría que empiecen a ver este año y el año próximo, que es una forma de ayudarlos a decidir cómo combinar especies para mezclas forrajeras. Lo primero es que vamos a enfatizar es elegir cuál es la especie base. Eso depende de qué es lo que le querés sacar a ese potrero en ese año. Y vamos a hacer foco en 2 cosas. ¿Cuánto querés que dure? Y cuándo querés que produzca forraje. Entonces fíjense que si están con producciones que ustedes a ese potrero le quieren sacar pasto de mayo a octubre, son todas gramíneas. Si viven 1 o 2 años son Raygrass perenne, Cebadilla volcus. Si viven más, Festuca dactylis. Si hay alguna parte que es un bajo, está fuera de rotación, Festuca es la que puede durar para siempre. Y si van para la productividad estival, la historia es bien distinta, ¿no? Si son de 1 o 2 años, tenemos trébol rojo con achicoria. Si son de varios años más, o las gramíneas C4 o alguna de las leguminosas. Y la única que creo que podemos pensar como para siempre es ese Paspalum. Y lo que les conté hasta ahora es cómo hacer que ese 2, 3, 4, 5 años exista consistentemente, que uno pueda lograr tener Festucas o Dactylis de muchos años o Raygrasses perennes que puedan acompañar los 2 años de achicoria. Yo quisiera terminar contándole cómo vemos los desafíos a futuro. Vemos 2. Uno es lograr la misma consistencia en cuanto a persistencia con leguminosas. Hoy no es consistente. No podemos lograr alfalfas que estén sí o sí 3, 4 primaveras bien productivas. O lotus, o alguna que logremos así. Y no sabemos si es genética o si es manejo, probablemente sea una combinación de las 2. Y el otro desafío es armar mezclas con Paspalum como base. Entonces vos tenés la de estival, ¿con qué la combino? Para que tenga una mezcla estable, para que tenga una mezcla que yo todos los años puedo tener la misma combinación de Paspalum con algo que me produzca en invierno. Por ahí voy a ir dejando y bueno, charlamos un rato. Yo creo que está muy buena la presentación, está muy nutrida, explica muy bien por qué la mejora de la genética es muy importante y tener datos y validaciones. Nada mejor que en predios productivos que nos den y nos den soporte a poder decir con sustento que bueno, nuestros lanzamientos que tenemos no solo tiene una mejora atrás genética en producción, sino que en persistencia, en utilización en cada uno de los sistemas de producción. Yo creo que hoy, Fernando, ya la gente ya no está más mirando para arriba, capaz está mirando para abajo y viendo de las praderas perennes que tienen, cuánto más le queda, hasta cuánto esperar, ¿no? O sea, ¿cuál sería el diagnóstico que habría que tomar para tomar la decisión de que, bueno, una pradera perenne ya se me murió o su stand de plantas es relativamente bajo como para tener que decir, bueno, lo tengo que resembrar o darla de baja? Yo creo que capaz que esa es una de las preguntas que tenemos que hacer porque ya en unos lados ha llovido, se ha recuperado, pero el resto está, bueno, ya no mira para arriba, mira para abajo. A ver, esto, lo perenne que tengo acá, ¿hasta cuándo lo tengo? Sí, Mateo, como vos dijiste, la falta de agua que tuvo Uruguay es muy, muy desigual. En Estanzuela no ligamos nada. Nosotros usamos mucho una variable que se llama déficit. O sea, cuántos milímetros el ambiente pidió y la pastura no pudo dar porque no había. Llegamos a 700 milímetros de déficit en Estanzuela la semana pasada, que es el doble del déficit normal y es el déficit más alto desde que hay registro meteorológico en Estanzuela de 1967. Y todo el este, a una misma cantidad de lluvia, tiene un poquito menos de déficit.
pero cuando uno tiene déficits arriba de 450, 500, afecta directamente la supervivencia de la planta. Hay un límite al cual Festuca o Dactylis, que es un poco más resistente, pueden tolerar. Bueno, ese límite es de 500, 550. Entonces, hoy, por ejemplo, esta anzuela debería estar todo muerto. Y la recomendación que nosotros damos es esperar 30 o 40 milímetros, algo que te moje los primeros 15 o 20 centímetros y darle 10 o 15 días a lo que es Festuca o Dactylis, ¿no? Alfalfa y achicoria deberían estar feas, pero con un poquito verde. Si vos ves hojitas que aparecen, hay algo vivo. Hay algo vivo y lo que tenés que hacer es darle luz para que eso macolle y recupere densidad. Pero tenés algo vivo y no tenés nada que sea más rápido que eso en generarte forraje. Más rápido quiere decir que como mínimo tenés 30 días, te espera. Porque esa hojita está usando todas las reservas que pudo lograr, que mantuvo. No tiene sentido que vos a los 15 días le des un saque porque ahí la terminás de cocinar vos cuando ya no está más la sequía, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando que todo marzo, por ejemplo, por más que algo nos haya quedado vivo, vamos a andar con poco pasto de ahí. Y si a los 10 o 15 días no ves o ves muy parcheado, bueno, dale de baja y eso va a un verdeo, a lo que sea, a una pastura nueva. Y si te quedan dudas, nosotros usamos intersiembras, que es un verdeo sin hacer barbecho, ¿no? Y esa imagen que les mostraba de paso del león, Martín Weisman hizo exactamente eso. Él vio que alguna parte estaba buena, una parte estaba mala, le puso raigras anual a todo. Donde había más de 50% de festuca, en la primavera festuca lo pasó por arriba a raigras. Y donde había poquita festuca, quedó raigras. Y eso es, al menos te da un año más para tomar la decisión de qué haces, si la mantenés o no la mantenés. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? Si se recupera esa pastura perenne, ya explicaste algo, el manejo que harías para adelante. En cuanto al manejo de nitrógeno, ¿harías algo en ese No, sentido? una de las ventajas que tienen las sequías tan duras así es que el suelo, bueno, ustedes lo ven, se comprime, hasta ves las grietas, ¿no? Pero ese proceso de agrietamiento ocurre también a nivel de los agregados, y cuando eso se moja, el agregado no explota, pero como que se abre y expone un montón de materia orgánica. Entonces, generalmente tenemos un pico de mineralización, y marzo y abril son meses que el suelo está caliente y eso podemos esperar, así que esa urea nos la podemos ahorrar. Sí, que si tiene restos secos, removerlos para que la planta pueda macollar, ¿no? Sí, tía, y pensando, o sea, buscando, o sea, que ya lo comentaste en ese esquema, y nosotros hacemos mucho siempre hincapié, o sea, creo que lo fundamental es el remanente a verano es clave, pero bueno, capaz que hacer un puntadito rápido de cuáles serían los manejos a realizar para tratar de llegar a lograr una mejor persistencia de las pasturas perennes, sobre todo las gramíneas, estamos hablando de Dactylis, Festuca, o en el caso de raigras perenne. Ahí está. Hacer, viste, un puntadito clave, bueno, en invierno, en tal momento, qué hacer a la salida de primavera, el verano. Bien, la clave es el final de la primavera, que en Uruguay siempre es un final hídrico. Las temperaturas no son malas para el crecimiento de estas especies como hasta fin de diciembre. El tema es que se te corta el agua, ¿no? Y lo que fuimos aprendiendo es que esa muerte estival realmente ocurre en gran medida, tipo al día siguiente o a los 2 días en que uno dio el pastoreo o el corte. Y lo que tenés que hacer es dejarle un poquito de área foliar. Traducir eso en altura, yo te diría, no sé, 10 centímetros seguro. Pero si está más chatita, podés dejar 8, y si está muy alta, dejás... ¿Por qué? Porque si vos le sacás no le queda nada más que el palito blanco, la planta no puede transpirar, que es el radiador de la planta, es transpirar. Entonces vos lo cortás, le llega un día de sol, se calienta y se quema. Ves abajo realmente carbonizado. Y si le dejás un poquito de área, transpira, no produce, pero el macollito vive. Lo mejor que hicimos fue, hace 3 o 4 años, una tesis de grado, que la misma pastura la cortamos a las 9 de la mañana, hacía 3 centímetros, o a las 6 de la tarde. El de las 9 de la mañana se murió en un 80%, porque vos exponés el macollo a toda la insolación de la tarde. Y el que cortamos a las 6 de la tarde sobrevivió como un 70%, porque tuvo toda la noche para darte
1 centímetro de área foliar, pero ella arranca a transpirar y puede regular la temperatura. Y fue increíble. Realmente se mueren de calor, así de estrés térmico, que se calientan, no sé, 60 grados, agarra el macollo y se quema. Así que remanente. Hay una vuelta Claro, larga. remanente. Y de las especies, Festuca es la más dura, Dactylis también, y Raygrass es la menos dura. Al mismo remanente, ustedes veían la cosa, bueno, 9 para arriba, ¿no? 9 para arriba y algo de muerte va a haber en Raygrass. Muchas gracias, Fernando.